Quizás el hecho más importante o el que más marcó su vida socialmente fue algo que le pasó cuando José Ignacio el Chango Rodríguez tenía 50 años. Ya había varios discos grabados cuando tuvo que hacer un alto por un toro mañero. Fue la noche del 11 de diciembre de 1963, después de matar de un disparo en la cabeza al hombre que cuidaba sus caballos de carrera. Se llamaba Juan Pedro Temístocles. Le decían Loro y era su compadre. Esa noche festejaban el cumpleaños del hijo de Álvarez y que a la vez era el ahijado del Chango, en su casa de Barrio Alta, Córdoba. El Chango tocaba la guitarra cuando alguien lo provocó, lo acusó de ignorar a los verdaderos autores de las canciones que cantaba y el Chango embraveció. La familia del cantante asegura que fue un disparo accidental en medio de una riña. Los Álvarez no comparten esa versión. Para la Cámara Primera del Crimen de Córdoba fue premeditado y por eso lo condenó a 12 años de prisión. Antes de seguir con este artículo que salió en redacción en Argentina, también he leído otras versiones sobre el hecho, como que había una plata de por medio, que el Chango se enojó, que tuvo tiempo de ir a buscar a su casa el revólver o algo así. Pero sigo con este artículo en definitiva para respetar un poco la letra del autor. El toro mañero que el Chango menciona en su samba Luna Cautiva es ese destino de muerte y de cárcel que le tocó vivir durante 4 años hasta que recibió un indulto de Juan Carlos Onganía y recuperó la libertad el 11 de septiembre de 1968. En la samba que el Chango compuso para Lidia Aide Bay, la gringa, con quien se casó en la cárcel. Los grillos enamorados son los grilletes, el tintinar de espuelas, las llaves del carcelero, el calicanto es la cañada, construida con canto rodado que el Chango veía desde la ventana del pabellón 11 de la cárcel de encausados, donde pasó sus primeros años. Una mañana de enero de 1965, en la capilla de esa vieja cárcel del barrio Güemes, se casó con su musa. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. El día que el Chango mató a su compadre comenzó en la casa de Gerardo López, cantante de los Fronterizos en Unquillo. Lidia y Rodríguez fueron juntos, pasaron el día cantando y tomando, contó Federico Raca, autor de la novela Chango, que reconstruyó el banquete a través del relato de sus abuelos, presentes ese día. A la tarde la gringa le insistía para que se fueran porque tenía una fiesta. El Chango había tomado y tenía que manejar. En su libro, dice, el nombre de Álvarez no aparece, tampoco en la versión judicial. Preferí quedarme con el mito, explica el hombre que hizo el libro. Mi papá no había tomado una gota de alcohol porque al día siguiente tenía que ir a una peña en San Luis, respondió por teléfono Claudia, una de las hijas del Chango. Fernando Suárez, su marido, escribió La historia no contada, un libro que toma la declaración judicial de la gringa. Así reconstruye lo que pasó aquella noche. Él también prefiere callar el nombre completo del loro. Como sea, el Chango y su esposa llegaron al cumpleaños de su ahijado acompañados de 2 de sus alumnos de guitarra. En el bolsillo de la camisa el compositor llevaba 30.000 pesos que esa mañana había cobrado de la discográfica Philips como adelanto de su próximo disco. Soy de la Docta, así se llamaba el disco. Ese dinero fue clave en los sucesos de esa noche. De acuerdo con la declaración de Lidia, su marido tocó A la sombra de mi madre, una samba de Juan Carlos Carabajal y Crisóforo Juárez, pero al momento de dar los créditos en una guitarreada informal también eran importantes, olvidó nombrar a Juárez. Ustedes, los cantantes, siempre se olvidan de los autores, lo atizó uno de los presentes, y el Chango, que era una brasa caliente, saltó. Y entonces se armó el bochinche, declaró la mujer ante la Cámara Primera del Crimen.
El chango se trenzó a golpes con varios de los invitados hasta que finalmente el dueño de casa lo expulsó de la fiesta. Una vez afuera, notaron que el bolsillo de la camisa estaba rota y faltaban los 30.000 pesos. En lugar de entrar de nuevo a la fiesta, la pareja fue a llevar a los alumnos del chango y luego volvió. La sentencia de la cámara determinó que el cantante fue hasta su casa a buscar una pistola calibre 45. De eso se valió la cámara para considerarla premeditación. Claudia dice que el arma estaba en la guantera del auto. De regreso, Lidia entró a reclamar el dinero robado. Desde la puerta el chango escuchó gritos y entró blandiendo el revólver. Su familia sostiene que hizo 3 tiros al aire y que en el forcejeo uno se escapó. Me podría haber pegado a mí, declaró Lidia. El balazo se incrustó, en la cabeza del loro. El hombre cayó muerto. Al otro día, el chango se entregó en la comisaría tercera. El abogado le recomendó que tomara para atenuar el crimen, pero él no tomó nada, comentó Claudia. La familia de la víctima prefiere no hablar al día de hoy. Conozco otra versión totalmente distinta que me contaron mi abuela y mi papá, que estuvieron presentes el día en que se cometió el crimen, escribió por chat una de las nietas del fallecido. La planilla prontuaria número 161.959 es la del chango, condenado por homicidio simple y abuso de arma en concurso real. La causa tuvo otros imputados: Ramón Altamirano, Uladislao Delfor Vera y Dionisio Funes, por lesiones leves en riña contra el músico. Reina Pérez de Estrada, acusada de defraudación atenuada, ella era la que tenía los 30.000 pesos que le faltaban a Rodríguez. El chango esperó el juicio en el pabellón 11 de encausados. Una vez condenado, fue al pabellón de conducta del penal de San Martín. Mientras estuvo en encausados, su mujer le dio forma a la Comisión por la Libertad de Chango Rodríguez, a la que adhirieron varios músicos y medios gráficos. Los cordobeses somos de por sí el salero de América Latina, no sé si sabemos cantar o no, pero lo hacemos con picardía, le dijo en Encausados a un periodista de la revista Folklore. La nota está ilustrada con una foto de Rodríguez tocando para los presos del penal. A la santa picardía del cuanto más avivado lo va a encontrar en el 11 del pabellón de encausados. ¿Para qué hacer un derroche pagando los abogados? Qué lindas que son las noches del preso en el encausados, escribió en una chacarera compuesta a intramuros. El 8 de enero de 1965, el chango se calzó un frac negro con moño haciendo juego y se casó con Lidia en el penal. Marcha nupcial y folclore en una prisión cordobesa, tituló la revista así. Noche de bodas, dice el epígrafe de una foto que muestra a la pareja sentada en un camastro de calabozo, brindando con 2 copitas de algo que parece vino, él de camisa con una guitarra sobre las piernas, ella de vestido floreado. De fondo, en una pequeña ventana hay una jaula con un pájaro. Según cantaba Rodríguez, era un cardenal que le regaló un preso que se estaba quedando sordo. El viejo decía que ya no cantaba, pero era él el que no escuchaba, decía. Un año después, como parte de las gestiones para su liberación, así volvió a visitar al chango. Una foto cubre toda la portada de la revista de 1966. Esto es importante para saber, digo yo, esto va por cuenta mía, lo importante que era el Chango Rodríguez para ese momento, para salir en esas revistas, ¿no? Para tener el detalle de estas visitas, encuentros, el casamiento, bueno, en fin. Vuelvo al artículo. Hasta ahora resultaron inútiles las gestiones para su liberación o la reducción de su pena. El popular folclorista cordobés sigue componiendo y ejecutando tras las rejas, dice el resto del texto. En 4 años, Rodríguez compuso más de 70 canciones, formó grupos, se casó, pasó por 2 penales y sufrió un infarto en cada uno. El primero, cuando se enteró de la sentencia; el segundo, cuando lo trasladaron del pabellón de conducta a la celda de castigo.
El 3 de marzo de 1968, el interventor impuesto por Onganía en Córdoba, Carlos Caballero, firmó el indulto número 5030. El Chango y otros presos quedaron en libertad. Papá era peronista de Perón, pero la dictadura asociaba el folclore a lo nacional, dice Claudio, su hija. Con el tiempo, la obra del Chango se expandió, pero no su nombre. Él se transformó en una especie de maldito. El Ministerio de Cultura de la Nación, a través del Plan Nacional Igualdad Cultural, decidió homenajearlo a 100 años de su nacimiento. Reunió un abanico de músicos que en los últimos tiempos reivindican su obra. Luna Cautiva, su hit, salió de la cárcel mucho antes que su autor. El primero en tocarlo en público fue Horacio Guaraní en 1967. Un día vino a tocar a Córdoba y de paso fue a visitarlo al penal. Mi papá le mostró lo que había escrito y él se la pidió para poderla tocar. Cuenta, de nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar, escribió en una de las estrofas. El día que salió de la cárcel vestía el mismo traje oscuro con moño que usó en su casamiento. He sido uno más, le dijo al periodista de Canal 10 que le preguntó cómo se sintió en la cárcel. Agregado mío, hay unos videos en YouTube donde se ve al Chango y al periodista preguntándole en ese momento de salir de prisión. El Chango fallece el 7 de octubre de 1975 en su casa de Barrio Alberdi. Hay un detalle acá en la columna que dice que pese a que el 29 de septiembre se estableció como el Día Nacional de la Zamba en Argentina, en honor al natalicio de Gustavo Couche Leguizamón, la fecha que se mantiene por fuerza de la tradición popular para honrar este estilo musical y sobre todo su danza es el 7 de abril. Por ese motivo, en homenaje a la zamba, es que se reproduce este artículo. Dicen que es por el tema, bueno, el 7 de abril en realidad. Pero esta era la historia del Chango Rodríguez y su historia detrás de esa luna cautiva. Y me voy a permitir algo más después de escuchar esta coplita de amor. Cuando llora mi guitarra, una coplita de amor, sin decirme una palabra, ella me acompaña con el corazón. Sin decirme una palabra, ella me acompaña con el corazón. Sabe por qué yo ando triste, ¿quién me sabrá consolar? Ella conmigo se aflige y también se alegra si me oye cantar. Ella conmigo se aflige y también se alegra si me oye cantar. Sabe que nunca lo olvido, que siempre la llevo en mi corazón. Si nunca vas a dejarme para acompañarme, coplita de amor. Si nunca vas a dejarme para acompañarme, coplita de amor. Este artículo y este día especial donde se lo recuerda al Chango Rodríguez nos lleva a algo que a veces tocamos en algunas entrevistas acá en Tente en el Aire y que nos pasa mucho cuando los artistas locales que nosotros conocemos, cuando, a ver si se me entiende, cuando queremos ubicar en el aspecto nacional a nuestros artistas locales. El conocer sus historias nos hace a veces verlo con otros ojos, ¿no? Y entonces a veces eso termina perjudicando a nuestros artistas locales. Lo mismo nos pasa con los artistas uruguayos cuando vienen
otros de otros lados y abrimos las puertas y los felicitamos y les pagamos lo que no les pagamos a los uruguayos, o los contratamos más veces de los que los contratamos a los uruguayos. En muchos casos, justificadamente, por supuesto, porque no es que los nuestros sean los buenos y los otros los malos, no, nada de eso. Hay buenos en todos lados, incluso en nuestro Durazno, incluso obviamente en nuestro Uruguay. Pero este caso del Chango, esto que decía sobre el final, que es tratado por su historia personal como alguien que hay gente que se pondrá a favor, hay gente que se pondrá en contra, justo es liberado en época de dictadura, y un montón de cosas que hoy, desde la frescura del tiempo de hoy, miramos hacia atrás y nos creemos jueces de un pasado que no vivimos. Son las 2:30. ¿Sí? Entonces, no digo que esté bien o esté mal, ni siquiera soy capaz de juzgar a las personas que hacen eso. Sí quiero tener la libertad de decir que a todos nosotros ampliamente nos exceden nuestras obras, ampliamente nos exceden nuestras canciones, ampliamente nos exceden nuestras letras, nuestra música, lo que de arte podamos hacer, las pinturas, ampliamente, porque esas vencen el tiempo y vencen el pequeño soplo de vida que es la vida de una persona en la historia de la humanidad. Tanto que nosotros decimos hoy que hay obras que son básicas para la música mundial, y hablamos de Chopin, y hablamos de fulano y mengano, y hablamos de inclusive personas que en nuestra América estuvieron, y nosotros por tiempo ya no les conocemos estos pequeños detalles, esto que hace a la vida de cada uno, al error o no que cada uno pueda tener de su vida, en un momento, en un segundo, sea cierta una historia o no, porque de cada hecho, si hay 3 personas, van a haber 3 historias distintas. Entonces, la prueba de este Chango Rodríguez y de un día como hoy es que el Chango esté siendo recordado, que las canciones del Chango se vuelvan a tomar en tiempos que tan difícil está para eso, para que estamos avasallados por un montón de otros pensamientos y otras corrientes. Quiere decir que el arte, más allá de todo lo que superficialmente lo rodea, el arte sigue manteniéndose con esa chispa vivo para que algún día las personas puedan valorar no la persona, sino al arte, al canal que esa persona fue para el arte, para producir, para generar una música, una letra, una pintura. Vamos arriba, pausa, y volvemos con la entrevista a Mauro Ciabatini. Qué lindo. Y vamos a escuchar entonces, en definitiva, a ver cuál elegimos de estas que estuvimos escuchando. Vamos con Corazón Santiagueño. La hace el Rally, es en homenaje al Chango Rodríguez en la efeméride especial del día de hoy.